Y de nuevo, feliz de estar presentando acá a Patricio Novoa, mi gran amigo botánico. Este señor sí que es un gran botánico. Mire, él realizó la flora de la región de Valparaíso. Un trabajo impresionante. Así que, y ha trabajado en flora. Él trabajó muchos años en CONAF, ¿ya? Entregando todo su aporte por lo que es la botánica y las floras de nuestro país, ¿verdad? Y así que es un honor tenerlo acá en el curso, a Patricio, y los dejo para que empecemos a disfrutar nuevamente en todas aquellas plantas, ¿verdad? Que yo ya les hablé lo que era el nombre científico, Patricio, les hablé de algunas comunidades vegetacionales de los humedales, así que todo el podio para usted. Basta nomás, Patricio. Aló, bueno, buenas tardes. Bueno, un gusto de participar en este curso de humedales. Segunda vez que tengo la fortuna de participar, estoy muy contento. Bueno, son 60 diapositivas, tengo más o menos 1 minuto por diapositiva, así que no es mucho el tiempo que voy a poder darle a cada diapositiva. De manera Tienes que 1 hora y media, perdona. 1 hora y media, sí. Ya, pero Sí. tengo entendido que los últimos 15 minutos hay que tratar de dejarlos para preguntas un poco. No te preocupes, no te preocupes. Hay Ok, que estar relajado. ok, cómo no. Lo que Sí, más no es que estamos viejitos, así que tenemos que cuidarnos, pues, Patito. sí, exactamente. Ok, entonces, bueno, en general, Chile tiene un catálogo de especies vasculares, o sea, de plantas que conducen sus aguas por traqueidas, por células especializadas en el transporte de agua, o sea, helecho, hierbas, plantas leñosas, y coníferas, por suerte, que son también leñosas, de aproximadamente 5.800 especies, de acuerdo al último catálogo. Y de esas, solo tenemos 450 aproximadamente que se pueden considerar plantas propiamente hidrófilas o de humedales, por decirlo de alguna manera. Aproximadamente el 7,8% de todo el universo de plantas de Chile. Relativamente poco, escaso, pero en general hay que pensar que las plantas hidrófilas son un poco las más antiguas dentro de la flora del mundo, y por lo tanto las especies que se han ido adaptando a condiciones más secas son en general más numerosas. Dentro de esas 450 especies, 100 son hidrófitas, o sea, son plantas que viven dentro del agua, flotando en el agua o con sus raíces en el suelo, pero bajo el agua, definitivamente, ¿cierto? Y 350, o sea, el 85% aproximadamente, son plantas helófitas, es decir, plantas que a veces también llaman ruderales, son plantas que crecen no dentro del agua necesariamente, sino que crecen en los bordes de los humedales, en las riberas, en las partes donde no hay agua libre, sino que el agua está impregnando los suelos, ¿cierto? Las tífaras, ciperáceas, todas esas plantas, algunas plantas leñosas también, y esas son la mayoría, es un grupo bastante grande. Ahora, mucho más abundante que las que viven dentro del agua. Por supuesto, yo no voy a poder mostrar estas 450 especies, sino que tengo alrededor de 50 y tantas, las más importantes, y las tengo divididas en hidrófitas, en las que flotan, y las ruderales, y a su vez dentro de cada grupo separadas en forma filogenética, es decir, cuidando el orden filogenético como se hace en todos los catálogos de plantas. Es decir, partir con los helechos, seguir con las coníferas que no hay en el caso de las plantas
en Chile por lo menos no hay, en plantas de humedales, y seguir enseguida con las antiguas dicotiledóneas, que hoy día se llaman magnoliópsidas, y terminar con las antiguas monocotiledóneas que hoy día se llaman liliópsidas. Y tengo también un grupito separado de humedales nativos, propiamente donde no ha intervenido el hombre, y por último un grupito de plantas de humedales de altura, de bofedales y de la alta cordillera. Las hidrófitas típicas, aquí está, estos géneros vamos a ver. Equiseto, una sola, Apium, Ludwigia, Lema, Potamogetón, etcétera, alternante, Ramímulos, Nasturte, una lisma. No están todas acá, pero es más o menos un poco, estos son los géneros típicos si no todas, parte importante de su especie dentro del género son propiamente tales de agua. Y entre las helófitas, que son las ruderales, ¿cierto? Los sales, los sauces, sí, pero junco, como dijimos, cótulas, menta, otolobium, galega, robus, de todo esto vamos a ver algunas especies de estos géneros y probablemente de otros géneros más que no están anotados acá. Ahora, en cuanto a la composición florística de los humedales, esto es una clasificación que he hecho yo un poco para mejor mostrar las especies, no es algo que esté, digamos, normado, ¿cierto? Podemos decir que tenemos los humedales antrópicos, en los cuales el hombre tiene una participación importante en cuanto al impacto que sobre ellos hemos hecho, beneficiosa o malamente. O sea, fundamentalmente por humedales que se forman con fines utilitarios del hombre, lagunas artificiales, tranques, canales que se necesitan para el riego y otras cosas. Y los nativos, que son aquellos en los cuales el impacto del hombre ha sido bastante menor, sin ser cero. Por supuesto, están todos impactados por el hombre, pero estos son humedales propiamente nativos hechos por la naturaleza. Las lagunas albúferas o albuferas, como algunos lo nombran de distintas formas, que son las lagunas que se forman en las desembocaduras de los esteros y los ríos del país, los gualbes, que son los pantanos o bosques de pantano, que vamos a ver alguna especie, y cursos de agua naturales. Aquí partimos con las hidrófitas, como dijimos, con los helechos, ¿cierto? Este es probablemente el helecho más común en los gualbes en la zona central de Chile. Es una planta nativa, crece en otras partes de Sudamérica, y en la zona filiculoide, o flor del pato. Es un helecho muy ornamental que se usa bastante en acuarios de la familia Salviniacea, ¿ya? No tiene aspecto de helecho, por cierto, digamos, parece otra cosa. Aquí hay una muestra, esto es el estero Marga Marga. La mayor parte de estas fotos son propias, salvo aquellas en que indico expresamente cuando no tenía fotos, y fueron tomadas en el estero Marga Marga. Aquí hay un crecimiento casi exagerado de esta planta, normalmente no es tan grande, pero la mostré para que ustedes vean que estos son frondas, ¿cierto? Algunas de ellas son las que producen las esporas y otras no. Desgraciadamente no tengo fotos de las frondas que producen esporas, pero es un helecho muy ornamental y que tiende a copar el agua donde crece. ¿Mm? Eso. Este equiseton es bien interesante, ¿eh? Estos son los famosos colas de caballo, y este es un equiseton endémico de Chile, que es el que antiguamente la gente nombraba como Equiseton giganteum.
y que en realidad el Equisetum giganteum solo crece en Arica, en el valle de Utah, y en los primeros ríos al sur de Utah, Camarones, y yo lo conocí ese Equisetum, y en realidad es muy distinto del de acá de la zona central. Y este que hay acá en la zona central es endémico, es exclusivamente de Chile, no está evaluado, no está evaluada su categoría de conservación, y se puede encontrar en muchas partes. Por ejemplo, en los canales de riego es muy fácil verlo, en las acequias y también en las lagunas. Aquí, por ejemplo, vamos a ver, esto es un Equisetum, una población de Equisetum piramidales en la laguna, en Los Vilos. Esto está declarado santuario, que es una laguna que se forma con los escurrimientos del estero Pupío, la laguna de Conchalí. Este es el aspecto que tiene. Yo lo encuentro muy bonito, es bastante ornamental, tiene muchos colores. Estos son los conos, porque las hojas que producen las esporas, perdón, eh, a través de esta suerte como de cono, ¿correcto? Eso. Pato, ¿Sí? Patito, ¿yo te puedo interrumpir? Sí, pero de todas maneras, ¿cómo no? Eh, un dato, hay un Equisetum que introdujeron a Santiago y en varias regiones, también en Serena, que es introducido, y es sumamente invasor. Se parece mucho al Equisetum que toca piramidal. Y fíjate, y aparte de eso, quisiera, el mensaje es que hay que tener cuidado con estas plantas, porque estas plantas, recuerden que sale el sílice por sus estomas, pequeños vidriecitos, ¿ya? Y son muy peligrosos, sobre todo para los niños. Yo estaba en mi casa en Santiago, se invadió de mi vecina que había puesto, y estaba sacándolo, y me quedaron estas pequeñas partículas que son cristales de sílice, y, y sabe que me lo pasé por los ojos y todavía tengo el ojo medio malo a raíz de, porque se me entraron esos pequeños vídeos, y que si pudiera hacer algún comentario de eso. Sí, mira, efectivamente, bueno, nosotros aquí en Chile Central tenemos dos Equisetum, el Equisetum bogotense, que no lo puse, y que la gente conoce por limpia plata, que es muy común. Y justamente se llama limpia plata porque los mapuches lo ocupaban para limpiar la plata por el sílice que estas plantas tienen. Y para sacar brillo, incluso se lavaban los dientes pasándose la limpia plata por los dientes, por la cantidad de sílice que poseen. Efectivamente, eso es cierto. Esta es una planta bien rara, es Salvinia auriculata, es un helecho de la familia de Salvineaceae, que solamente crece en la quinta región. Estas son fotos tomadas en el estero Marga Marga. Es un helecho que está conectado solamente acá en la quinta región. Probablemente sea un escape de cultivo. Esta planta también se ocupa en acuario. A mí me costó bastante encontrarla, y en realidad, habiendo sido escrita hace muchos años, yo no tenía el gusto de conocerla, pero hace 2 años atrás apareció con mucha fuerza en el estero Marga Marga, en el mes de marzo, y la zona ahí del centro de Viña del Mar estaba lleno de esta alga, de este helecho, perdón, flotante, que es muy ornamental, muy bonito y que se usa mucho en acuario. Eh, eh, es un poco añero, yo creo. Hay años, por ejemplo, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? dejas de agua. Aquí entramos salimos de lo del hecho, ¿cierto? Y entramos a las monocotiledóneas, las liliópsidas, que hoy día es el nombre que tienen las plantas que antiguamente se llamaban monocotiledóneas. Y, y las tengo ordenadas por familia.
en forma lemna, hay varias lemnas. Lemna giva es la más común, es una lemna, es una lenteja de agua, el nombre está muy bien puesto, que tiene forma de lenteja, también es flotante, introducida, bastante grande. Las otras son nativas y endémicas, pero son más bien plantas bien del sur. Está la lemma valdiviensis, la lemma y otra creo que es minuta, no me acuerdo bien en este momento, que son muy pequeñitas. Aquí también hay en la quinta región, pero en realidad esto es lo que ustedes más, que se van a encontrar con más facilidad y van a poder identificarlo con mucha certeza. Lemna Kiva. En este momento hay en el estero Marga Marga. Esto es Limnobium labigatum, boca de rana, una planta introducida, flotante, monocotiledona, liliópsida, la familia Hydrochalytaceae. Esta planta es bien interesante. En este momento, esta planta, en este momento, por ejemplo, el estero Marga Marga y también la laguna acá en Curauma, el Tranquilalú, hay mucho de esta planta. Por ser flotante, cuando los años son lluviosos, y vienen los escurrimientos, esta planta es tomada por las aguas de la lluvia y arrastrada hacia el mar. Y, y- 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 y toda la población se pierde en el mar. En el caso de los ríos, los lagos, cuando están en lagunas, por supuesto, eso no ocurre. Y sin embargo, a pesar de ese arrastre, al año siguiente vuelven a aparecer. Este año, como ha sido un año muy seco y las quebradas no han corrido, no ha habido escurrimiento, el estero Marga Marga no ha bajado, están ahí, y es una cosa muy rara porque ya estamos a 26 de julio, 27, y en otros años, en esta fecha, ya habían sido arrastradas hacia el mar. Y aquí están todavía, no sabemos qué va a pasar con esto, digamos, a lo mejor cumplen su etapa, se pudren, no lo sabemos bien. El Limnobium labigatum también es usada en acuarios. Ahí se ve donde está el cursor. Esta planta flota por engrosamiento de la hoja. Esto que se ve aquí, no sé si se ve, Liliana, no sé si estás tú ahí cerca. Eh, Se ve donde está el cursor, en la imagen del lado derecho, se ve que la hoja tiene un engrosamiento que es la que la hace flotar, ¿correcto? Correcto, eso lo dejo bien que ustedes se noten porque la siguiente planta van a ver que el flotador está en otra parte. Entonces, cuando el aparato de flotación está en la hoja, estamos en presencia del Limnobium labigatum, ¿ya? Aquí, este es el Tranquilalú en Placilla, de Peñuela, y vean cómo copa la superficie del agua, mucho, tapa completamente la superficie del agua. Esto es consumido por el ganado, ¿ah? Cuando el ganado entra al estero Marga Marga, se alimenta de esta planta. Y esto es Eichhornia crassipe, jacinto de agua, introducida también, liliopsida, familia Potenderiacea, que da una flor muy llamativa, una especie de un lirio precioso. Es un poquito más escasa que la anterior, yo diría bastante más escasa, cuesta un poquito encontrarla. Esta yo la he visto solamente en el humedal que está en Ritoque, y a diferencia de la anterior, del Limnobium, esta planta tiene un bulbo aéreo, un bulbo que tiene aire, como parecido a algunas algas, tipo cochayuyo, que ahí se ven al final de la hoja, en la base de la hoja, el baje del pecíolo está ensanchado, y ese ensanchamiento tiene aire adentro y hace flotar la planta. ¿Mm? Hace flotar la planta. Esta planta es un poquito más difícil de ver, ¿ya? Ustedes se van a encontrar mucho con la anterior, con el Limnobium, pero acuérdense que el flotador está en la hoja, en el Limnobium. En cambio, en la Eichhornia ya está en la base del pecíolo. Aquí
seguimos en las libriosias, en las monocotyledóneas, y entramos, vamos a ver aquí Stuckenia striata, llamado comúnmente nori, una especie nativa de la familia Potamogetonaaceae. Esta familia tiene el aspecto, cuando ustedes ven estas plantas en los humedales, especialmente los humedales de agua corriente, recuerda un poco las algas, ¿ya? Los potamogetones en general tienen ese aspecto, pero en realidad no son algas, ¿ah? Son monocotyledoneas de esta familia, y, y tienen estas alas verdes y sus nervios centrales bien notorios. Esto alguna vez fue llamado potamogetón, pero hoy día está en el género Stuckenia, antes se llamaba Potamogeton striatum, y hoy día es Stuckenia striata, nativa. ¿Ah? Es prácticamente la única que ustedes pueden ver aquí, a pesar de que hay otras Stuckenias en Chile, pero son de otro tipo de humedales, más de altura, y tiene este aspecto como de alga. Crece en humedales corrientes donde hay un poquito más carga de oxígeno. Esta planta no es flotante, pero sus raíces crecen dentro del agua, en la base. Es una planta que nos trae muy buenos recuerdos a Liliana y a mí, porque Liliana la encontró en humedales de Algarrobo, y logramos descubrir que era una especie nueva para Chile. La publicamos por ahí por el año 2004, 2005 me parece, y estaba en realidad acá en la laguna Sausalito, en el estero Marga Marga, el tranque del Forestal Alto, hacía ya muchos años, pero la ciencia no había dado cuenta de ella, y también en Algarrobo. Esta planta ya no es monocotyledónea, es Magnoliopsis, es dicotyledónea, de la familia Amarantaceae, está medio emparentada con los Chenopodium, por decirlo de alguna manera, y da estas flores blancas. En este momento, para conocerla, digamos, estero Marga Marga, Laguna Sausalito, hay mucho, mucho, mucho. Y no es flotante, vuelvo a decir, sino que sus hojas flotan sobre el agua, pero sus raíces están enterradas en el barro, y de ahí crece. Cuando no tiene nombre común al lado, digamos, es porque no tiene nombre común, si no lo pondríamos, ¿ya? Aquí se ve las poblaciones de Alternanthera filoxeroide en la laguna Sausalito, Viña del Mar. Fíjense acá abajo en la foto de la izquierda. Liliana, te hago una consulta. Sí, Eh, claro. ¿Se ve el cursor cuando lo paso por encima de la imagen o no? No, no, porque la ¿No? presentación no te lo dice. Tienes que hablar de izquierda, derecha, inferior, Ya. superior nomás. Entonces, en la imagen de la izquierda se ve en la base de la foto, se ve la población también copa completamente la superficie del agua, parecido a la Eichhornia crassides y el Limnoium navigatum un poco también, pero vuelvo a insistir que esta no es flotante, sino que, digamos, es flotante las hojas, pero la planta está enraizada en el fondo de la laguna. Y ahí está la flor con la inflorescencia con su pedúnculo. Aquí están las imágenes del alternante creciendo en las quebradas Tinajas, donde la encontró Liliana hace ya por ahí por el 2004, como les contaba, 2005, y que la logramos identificar. Esta planta, durante cierta época del año, se seca, como se ve en la foto de acá del lado derecho, es afectada un poco por las heladas. Y en la primavera vuelve con mucha fuerza, con su color verde muy, muy, muy notorio. Entonces tiene un proceso de secamiento, más que de secamiento, digamos, es de pérdida de las hojas, parecido a lo que ocurre con las nalcas, que también en invierno las nalcas se queman por el frío,
y se pierden, y uno piensa que las algas se están muriendo, y no, es porque es un proceso natural. Esto también pasa con Antenantera filoxeroide. Esto es un apio común y corriente, digamos, no es el apio comestible, ¿cierto? Por cierto, sino que es el apio nodiflorum, introducido, bueno, Dicotiledonia magnoliopsia de la familia Apiaceae. Es una planta, una yo diría de las más comunes, es una planta de los humedales de la zona central de Chile, abunda mucho, mucho, y crece con mucha fuerza, especialmente en aquellos humedales donde hay, hay una cierta carga orgánica, ya como ocurre en los humedales eh, antropógenos. Aquí hay una población de Apios nodiflorum en la base del estero Marga Marga, y aquí se ven sus inflorescencias típicas de apio y sus hojitas que son auténticos apios. Yo no sé si es comestible o no, pero no se los recomiendo porque en realidad tiende a crecer en humedales con mucha carga orgánica. El apio nodiflorum, que se puede confundir con otra especie que vamos a ver luego, así que tengan presente que son plantas de otra familia, pero la inflorescencia es muy típica de apio, para no confundirla con la que vamos a ver más adelante. Aquí hay otras imágenes de del mismo apio nodiflorum. Ahí se ven las semillas ya y las típicas varas de apio que poseen estas plantas. Este es una planta de un crecimiento bastante fuerte, grande, donde hay mucha carga orgánica. Normalmente no está así. Yo les muestro esta foto para que vean que el aspecto de apio es muy notorio. Y aquí también un poco la inflorescencia y las hojas compuestas con dientes. Erichante glabrata, antiguamente llamado Mimulus glabratus, el berro amarillo, no es un berro auténtico, el berro vamos a ver que es otra planta, la vamos a ver más adelante. También, por supuesto, estamos dentro de las dicotiledoneas, familia Primácea. Esta planta es nativa. En realidad, todos los eritrantes de Chile, prácticamente la mayoría son endémicos incluso. Como es muy abundante, yo lo puse porque que ustedes se van a encontrar mucho en los humedales de la zona central, es nativo. Y los demás los demás eritrantes o antiguos mímulos, el ferruginio, que es rojo, el Nayandinum, que es precioso, tiene flores celestes, blancas con naranjas, son todos endémicos y algunos muy chiquititos. Interesante esta planta porque es un género que prácticamente el 80%, el 90% endémico de Chile. Y todas son de humedales, todas son de terrenos húmedos, crecen en cascada, en estero, en acequia, en laguna. Ese es un género de humedales, un género endémico. Entonces, ténganlo bien presente porque es como un género propio de los humedales. Bien, aquí otro, el Erichante lutea, este es endémico, tiene esta mancha amarilla preciosa que seguramente tiene que ver un poco con la polinización, es una señal para las abejas o para los polinizantes que estas plantas tienen. Esta foto fue tomada en quebradas cordilleranas cerca de Portillo, antes de subir la cuesta. Abajo, cerca de Juncal, ahí pueden encontrar ustedes en las zonas precordilleranas este precioso erichante, antiguo mímulo, y también los otros también son de ambientes similares. Aquí cambiamos de familia, Hydrocotyledon ronculoide, hierba de la plata, tangue, una especie nativa. Dicotiledonia. Esta es una planta muy común en los humedales. Es una planta que no flota, sino que crece en el fondo del agua
en el barro. Y es muy fácil de identificar porque tiene estas hojas que son un poco arreñonadas, uncrenadas por el borde y que son, en el caso de ranunculoides, de hidrocotiles ranunculoides, muy partidas, ¿ya? Los otros hidrocotiles que hay varios, son como 5 o 6, son más enteros, no tienen divisiones en la hoja como se ven aquí en la imagen del lado derecho, del izquierdo. Ya, en la imagen del lado derecho ahí se ve la hojita con su pecíolo, y abajo hay sola filiculoide, el helecho que vimos en la mañana. Ahí hay un poco de lemna giga también. Es bien ornamental, bien bonito, y crece como planta metida en el agua, pero también se puede encontrar un poquito fuera del agua. Yo la dejo aquí, la dejé dentro de las hidrófilas porque en realidad la mayor parte está siempre dentro del agua. Los hidrocotiles. Esta planta también es bien interesante, la Eublygia pleploides, duraznillo de agua. Es nativa de la familia Onagraceae, magnoliópsida, y da estas flores amarillas muy notorias. Las hojas el nombre está muy impuesto porque recuerdan un poco al durazno, ¿ya? Por eso se llama duraznillo. Tienen pecíolos rojos. Se pueden confundir con otras plantas, con poligonáceas, entonces hay que mirarles la flor. Cuando no están con flor, uno puede pensar que es un poligonum. Vamos a ver poligonum más adelante. Pero el florecimiento es bien largo, así que es fácil verle la flor. En este tiempo están con flor, qué sé yo, toda la primavera, parte del verano. Entonces no es muy difícil poder identificarla porque esta flor es de las más grandes que hay, junto con la Eichhornia crassipe, con el nenúfar también, que no lo puse porque es más que nada una planta de cultivo, pero ya, no consideremos el nenúfar, sino que la Eichhornia, yo diría que la Eublygia pleploides, el duraznillo de agua, es de las flores más grandes que ustedes pueden ver en los humedales de la zona central de Chile. Esta planta, esta es de agua de frentón. Esta crece bajo el agua o flotando, casi, aunque tiene sus raíces puestas en el barro, pasa gran parte de su vida bajo el agua. Y es el Myriophyllum aquaticum, pinito de agua, que la forma más típica que vamos a encontrar es la que está en la imagen del lado derecho. En este momento hay en el estero Marga Marga. Esta imagen que encontré en internet no me gusta mucho. Es probable que en cierta época del año la parte sumergida tenga este aspecto, pero la foto del lado derecho es lo que ustedes más comúnmente van a encontrar. Y les digo esto porque los Myriophyllum tienen una característica bien especial, tienen dimorfismo en las flores, en las hojas, como vamos a ver en el próximo Myriophyllum que les voy a mostrar. Pero no es tan complicado su identificación porque hay dos Myriophyllum, el Aquaticum y el Myriophyllum quitense, pero están un poco separados geográficamente. Este es más de costa, aunque alcanza como hasta los 2000 metros de altura. Pero el otro que vamos a ver es de altura. ¿Ya? También lo pueden encontrar en la costa, pero llega hasta los 4500 metros, está en los bofedales de altura. Este nunca lo van a encontrar en altura. Entonces, el Myriophyllum más típico de las lagunas de los valles centrales, de Quillota, Quilpué, Valparaíso, Viña del Mar, la zona central de Chile, centro costa, es este Myriophyllum, ¿ya? Y ya, digamos, qué sé yo, Santiago, Cajón del Maipo, las zonas precordilleranas, empieza a aparecer el Myriophyllum quitense, ¿ya? La hierba del sapo. Yo lo tengo más adelante cuando voy a hablar de los humedales altoandinos, así que no se preocupen porque esta imagen no son muy buenas, pero ahí lo vamos a ver con mucha más facilidad. Aquí se ven las dos formas de hoja. En la imagen del lado derecho está la parte hundida bajo el agua,
y la parte que flota arriba del agua, las hojas son distintas, como se observa en esta imagen, y esa parte de la planta, esas hojas distintas, son las hojas donde van las inflorescencias, donde van las flores. Acá tengo una imagen del barrio, pero no se preocupen porque cuando veamos los humedales de Alto Andino, esto vamos a ver fotos mucho mejores del Viriofinum quitense. Nasturtium officinali, berro. Estos son los berros, son brasicáceas. Si fijan ustedes, son las antiguas crucíferas, plantas que tienen 4 pétalos, ahí se ven en la imagen del lado izquierdo, se ven las florcitas blancas con 4 pétalos en cruz. Por eso antiguamente estas familias se llamaban crucíferas, y hoy día el nombre es brasicácea. Son magnoliopsias, o sea, son dicotiledóneas, y recuerdan, o sea, se pueden confundir con el apio que vimos en delante, el apio nodiflorum, porque las hojas son compuestas también, ¿se fijan? Están formadas por folíolos. En la imagen del lado derecho se ve las hojas compuestas por folíolos, ¿correcto? Pero si ustedes le miran la flor, se dan cuenta inmediatamente que no es un apio, ¿cierto? Sino que es una brasicácea, porque tienen flores grandes de 4 pétalos. En cambio, los apios tienen umbelas de flores muy chiquititas, así que se recuerdan un poco a la cicuta, ¿cierto? A esas plantas que son apiáceas también. Entonces, al mirarles la flor, uno reconoce inmediatamente. Además, estas plantas un poco más oscuras también, su color verde. Los tallos también son más oscuros. Acuérdense que el apio que vimos delante, el apio era un poco más claro, los tallos eran como de apio. Esto no tiene, las hojas recuerdan un poco el apio para que no se confundan. En Nasturtium hay también varias especies. En Chile está introducida, pero hay otros que son nativos. Le he puesto este, que es el más común, que está muy, muy presente en los humedales hechos por el hombre, o que tienen mucha carga orgánica. Verónica nagallis acuática, Vérula, es una planta introducida muy ornamental, magnoliopsia y dicotiledónea, de la familia Plantagenácea, que produce unas flores azules típicas de las verónicas. Casi todas las verónicas tienen estas florcitas azules que tienen que son un poquito acampanuladas, pero dentro del grupo de las verónicas, esta es la más grande de todas, ¿ya? Porque el resto de las verónicas son plantas bien chiquititas, notorias. Esta es muy notoria, es grande, hojas bastante grandes, sin pecíolo, sésiles, un poco amplexicable, o sea que rodean un poco el tallo, y las inflorescencias van en pedúnculos muy largos, ¿ya? Y son plantas de flores moradas. Es prácticamente la única que van a encontrar con flores de este color morado con blanco, la Verónica de nagallis acuática. Muy, muy interesante, muy bonita planta introducida. Bueno, pasamos entonces a las plantas helófitas, que son las palustres o riparias, que son aquellas que, pudiendo crecer dentro del agua, lo hacen preferentemente fuera de ella, pero en áreas donde el suelo eh, está, está pasado de agua, está en un contenido de agua máximo, digamos, saturado de agua. Partimos con la tifa, llamada normalmente totora. Aquí me olvidé ponerle el nombre común, perdón, pero ustedes lo van a notar ahí. Tifa dominguensis. En los libros siempre esto aparece como la tifa angustifolia, pero yo tengo dudas que tifa angustifolia no está en Chile. Tifa angustifolia es una planta europea y es muy chiquitita, y de la hoja, como dice su nombre, muy angosta, muy pequeña. Y cuando los españoles llegaron a América, se encontraron con esta tifa de grandes proporciones en la isla Dominica,
y le pusieron los botánicos de esa época Tifa dominguensis. Esto no es por el apellido de una persona, sino que es por la isla Dominica, que fue una de las primeras islas que descubrió Cristóbal Colón, y donde crecía esta planta que en realidad crece por toda América. ¿Ah? Desde el Caribe hasta Chile, Argentina, por todo. Pero es una tifa de gran tamaño, por lo tanto yo diría que casi toda la tifa nuestra de los humedales de esa zona es tifa dominguense. Yo dudo, digamos, que en Chile haya tifa angustifolia. Estas plantas son bien interesantes. En la foto del lado izquierdo se ve la inflorescencia y este palito café, palito le digo yo por darle algún nombre, en realidad son las flores femeninas que no tienen pétalo, que están pegadas una al lado de otra y que llevan en el fondo, si uno toma con la uña esto, va a salir un papo con una semilla en el fondo. Luego viene una separación del raqui, de la inflorescencia, y lo que hay arriba, que se ve de color medio amarillo, son las flores masculinas, ¿ya? Entonces, estas flores de arriba, que están amarillentas, producen polen que vuela y cae en esta planta como una longaniza, por decirle un nombre, de color café, que son las flores femeninas. Una inflorescencia muy rara. La gente ocupa esto en artesanía. Antiguamente se usaba mucho, hoy día está un poquito perdido, pero son muy ornamentales. ¿Ya? El problema es que cuando maduran se abren y salen las semillas. Pero ojo que esta parte como longaniza café son las flores femeninas y la parte de arriba amarilla que está un poquito como chueca son las flores masculinas que producen polen. Carex. Bueno, los carex son son monocotiledóneas. Volvimos al grupo de las monocotiledóneas. Es una familia muy grande. Hay muchos carex en Chile y son de muy difícil identificación. Deben haber unas 70 especies de carex. Son todos helófitos. Yo personalmente casi no conozco ciperáceas que no sean de humedales, pero su clasificación es de una complejidad muy grande. En Chile no hay expertos en este grupo de plantas. Si uno quiere llegar a una confirmación taxativa de los carex, hay que buscar en los expertos argentinos, ahí hay gente muy buena, o buscar contactarse con expertos internacionales. En Chile no hay expertos en este grupo, pero este carex, el carex excelsa, es muy notorio, es muy fácil de identificar, pues tiene estas inflorescencias colgantes con las flores femeninas. Aquí estaban las semillas. Los carex son relativamente parientes de las poáceas, de los pastos. Sus inflorescencias son relativamente parecidas, pero en general son bolitas, y este es el único que cuelga, y es muy ornamental. Ahí se ve la imagen del lado izquierdo. El único que tiene esta inflorescencia es colgante, por lo tanto, es de relativamente fácil determinación. Carex excelsa, y la ciperácea. ¿Ya? Miren, el resto de los cíperos, bueno, dentro de la familia ciperácea tenemos los carex, ¿cierto? Que el borde de la hoja son aserrados, entonces la gente las llama cortadera, por eso tienen el nombre cortadera que dice acá, porque si tú tomas la hoja y te la pasas la tomas con la mano, te puedes cortar, porque tienen unos dientes muy filudos. Y estos son los cíperus, ya no cortan, tienen la sección triangular. Si tú la cortas esto con un cuchillo, el pedúnculo que se ve aquí en ambas fotos tiende a ser como triangular. Y ahí se ven las inflorescencias que son como globulosas. Este cípero, el agrosti, es relativamente fácil también de identificar, pues esta inflorescencia como en cabezuela, de gran proporción, es único. Entonces, también es un carex fácil de determinar.
un cípero dentro de la familia de los carex, de la ciperácea, Cíperos eragrosti, ¿ya? Por esta inflorescencia en cabezuelas muy grandes. También la llaman cortadera o yeigún, tiene un nombre en mapudungún porque esta es una planta nativa. Está en otras partes del mundo, pero estaba aquí antes de la llegada de los españoles. Y este es el cípero alternifolio, en la cual la inflorescencia, las cabezuelas son más chicas, son radiadas, y este la puse porque también, por ejemplo, este cípero es típico de Valparaíso. Ustedes lo encuentran en las fuentes de agua. ¿Ya? En la Plaza Victoria ustedes van ahí a la fuente de agua y van a encontrar este cípero. En los cortes de camino, en la calle, en la Avenida España, que une Viña del Mar con Valparaíso y donde corre agua, aparece este cípero que también tiene esta inflorescencia que son como radios de una rueda, ¿ya? Y hacia los extremos van las flores que son relativamente chicas, pero tienen la misma estructura de la que mostré recién. Cyperus alternifolium, junco le llaman, es una planta introducida. La puse, le digo porque yo en realidad no sé de dónde son los estudiantes. Yo estoy mostrando un poco lo que hay acá en la zona central y que se puede encontrar aquí en Valparaíso, Viña, pero esto también se puede encontrar en Santiago y tiende a ser un poquito de los humedales más antropogizados, en piletas, en lagunas, ¿ya? En lugares donde hay acumulación de agua domiciliaria, en esas partes, ¿ya? No es mucho de agua corriente y de agua con carga orgánica también se puede encontrar. Bueno, aquí entramos a eh, plantas de humedales un poco salobres, nativos. Esta es una planta endémica, muy interesante, la Franquenia salina, hierba del salitre. Esta planta se cría en humedales de salobre, en lagunas albuferas o albúferas, por toda la zona central, norte y sur del país. Hay varias franquenias en Chile, deben haber unas 7 u 8 especies. Antiguamente los mapuches cosechaban la sal que se juntaba en esta hojita de esta planta y cosechaban una sal que era de muy alto valor, y era una sal como gourmet, por decirlo de alguna manera, y que consumían los grandes dignatarios de los mapuches. Era una sal muy, muy codiciada. Hoy día eso está perdido, no se explota esa sal. En Batuco, por ejemplo, era famosa por esa cosecha que hacían antiguamente los indígenas que habitaban esa zona, que cuando llegaron los españoles, a ellos les llamaba mucho la atención de que ellos sacaban sal de las hojas de esta planta para condimentar sus alimentos. ¿Ya? Petito, ¿te puedo interrumpir? Sí, dime Para hacer nomás. una acotación. Bueno, cuando nosotros hacíamos el curso en la región metropolitana y íbamos a la salida de terreno, cuando yo lo hago presencial, siempre le digo a mis alumnos que en la salida de terreno tienen que llevar huevos duros. Así que el sábado van a tener que comer huevos duros. ¿Ah? Todos van a tener que tener un huevito duro ahí. Bueno, y siempre le decía, pero no lleven sal. Entonces para que no se le olvidara de esta planta, la franquenia salina, entonces yo le decía que tomaran una ramita y que les buscábamos un lugar que no estuviera cerca de los muchísimos pequeños microbasurales que hay ahí, entonces buscábamos un lugar, entonces sacábamos la franquenia salina y le polvoreábamos al huevo duro, así que Ah, qué buena. sí, yo sabía que tenía tantas propiedades, no sabía esa historia, así que gracias por ¿Queda compartir, sabroso el huevo Patricia. con la sal de la franquenia? Exquisito. Ah, mira, ¿viste? Es cierto entonces lo que decía el padre Mosbach, de que la sal de esta Exquisito. planta era una delicatessen. Mira qué Mira. interesante el dato. Bueno, Bueno, gracias. y pasamos entonces ahora a los juncos.
También los juncos es una familia, un género, perdón, muy grande en Chile, deben ser unas 80 especies. También son todas helófitas, son plantas ruderales que crecen a orillas de humedales, y muy pocas de ellas son de zonas áridas. Hay, por cierto, y otras son de arena, pero siempre donde puedan sacar agua del subsuelo. También son de difícil determinación, no hay especialistas en Chile en estas plantas. Eh, hay que buscar, digamos, hay que buscar especialistas fuera del país, en realidad, porque ahí tenemos un déficit grande en el tema de nomenclatura y taxonómico en Chile. Hay grupos de plantas que no tenemos especialistas, y les vuelvo a decir que estas plantas, junto con las ciperáceas, son algunas de ellas. Hasta donde sabemos, este es el junco acutu, porque tiene sus hojas, son de sección circular y pinchan. De hecho, se dice que antiguamente los indígenas también usaban algunos de estos juncos para hacer flechas para cazar pájaros, por lo filúas que eran las puntitas de esto. Y aquí se ve una inflorescencia típica de los juncos que demuestra que su parentesco con los pastos. Los pastos tienen inflorescencia relativamente parecidas a esta, relativamente, no iguales. Estos estigmas peludos que se ven aquí en la imagen del lado izquierdo. Estos estambres no son muy típicos de las poáceas, los estambres de las poáceas caen, estos están parados. Y estas son las gleimes, las glumas, que vienen a ser como los pétalos de estas plantas, que son, como les vuelvo a decir, de difícil identificación. Y estos son los poligonos que yo les hablaba en delante, de que se pueden confundir con la Ludigia peploide, o la forma de la hoja, que también le llaman duraznillo. ¿Se fijan? Que la Ludigia peploide tiene el mismo nombre común. La gente en el campo le llama duraznillo a esto, que es de otra familia, Magnoleosea, Dicotiledonia, de la familia Poligonácea. Pero miren la inflorescencia, no tiene nada que ver con la Ludigia peploide. Son pequeñas flores en espiga, blancas, y a veces son rojas o naranjadas. Y las poligonáceas tienen, en la foto del lado izquierdo, se ven estas estructuras que son propias de las poligonáceas, que se llaman ócreas, creo, no me acuerdo bien en este momento, que son unas estructuras que están en la base del pecíolo y que envuelven todo el tallo. Esto es propio de las poligonáceas, solamente las poligonáceas lo poseen. Y también me parece que eh, los chorizantes también, bueno, los chorizantes también son poligonáceas. En realidad la familia poligonácea tiene esta estructura, pero eso lo sabe el botánico, pero la gente común y corriente mira la hoja y dice: esto es un duraznillo, igual que la Ludigia peploide. Pero ustedes tienen que mirarle la inflorescencia para darse cuenta que esto no es Ludigia peploide, es Polygonum hidropiperoide. Y si le miran la hoja, van a encontrar estas estructuras que son propias de las poligonáceas. Y los ranúnculos. Los ranúnculos es una familia de plantas ranunculáceas muy interesante. Esta es Ranunculus arbensi, apio sardónico. No es un apio, por cierto, pero la gente le llama apio porque le recuerda al apio, y sardónico es porque es un poco tóxico en realidad. Estas plantas son muy antiguas dentro de la flora del mundo. Son como basales por su estructura floral, donde los ovarios están como unidos uno al lado de otro. No veo todavía aquí una unión de los ovarios en los carpelos. Hay un tema ahí bien interesante. Son plantas acuáticas, perdón. Dentro de las plantas con flores son muy antiguas, están emparentadas con las winteráceas, con las magnoleáceas, y también su condición de planta de agua, porque la evolución de las plantas, ustedes saben, parte en el mar con las algas, y continúa con las plantas acuáticas de agua dulce,
y de ahí al final las plantas salen de los humedales, entran a las partes más áridas, y por último las plantas de desierto son las que han logrado los mayores niveles evolutivos, y son las más modernas dentro de la taxonomía, con algunas excepciones. Los cactus son muy modernos. Entonces hay una tendencia en la evolución hacia adaptarse a condiciones de mayor sequedad. Las plantas de humedales tienden a ser más antiguas, más arcaicas. Y las plantas de desierto, las plantas de partes secas son más modernas. Y ranúnculos en Chile hay muchos también, deben ser unas 20, 30 especies. Y este es uno de los más grandes y es muy ramudo y es realmente fácil reconocerlo. Los demás son bajitos, son como hierba y recuerdan un poco al apio también. Por eso la gente en este caso lo llama apio sardónico. Y los sauces, ¿ya? Que en Chile tenemos un sauce nativo, el Salix humboldtiana. No lo puse aquí porque en realidad es, es una especie que no es muy fácil de encontrar. Desgraciadamente ha sido muy destruido sus poblaciones. Alguna vez ese sauce chileno se llamó Salix chilense, como le puso el abate Molina, pero posteriormente unos botánicos de México, me parece, no me acuerdo, consideraron que la descripción de Molina no se ajustaba a lo que realmente era este sauce que habita desde México hasta Chile, y le pusieron Salix humboldtiana. Pero bueno, volvamos a este es el Salix babilónica, el sauce llorón, que es una especie introducida, por cierto, y es una especie hilófita porque crece en los bordes de los humedales, también un poco mete las raíces al agua, por cierto, y es el más común, fácil de identificar. Hay otro sauce aquí en la zona central que es bastante, hay dos sauces más, el Salix viminalis, que es el mimbre, que es y el Salix caprea, que no lo puse, pero ustedes lo pueden buscar. El mimbre es bien común, pierde la hoja en este tiempo, la hoja y los tallos se ponen de color naranja, y ahí se ve el potencial para usarlo como mimbre. Aquí en la quinta región hay mimbre. Eh, y el salicapria, que tiene la hoja ancha, que no tiene aspecto de sauce. Son tres los sauces que hay aquí en los humedales en la zona central de Chile. Aquí volvemos otra vez a los humedales salinos. Esta es la Sarcocornia neei, Sosa brava, especie nativa, Magnoliopsida, dicotiledónea, de la familia Quenopodeaceae. Esta foto la tomé en el humedal El Yali, poco antes de la laguna Albufera. Vean ustedes cómo ocupa el ambiente en los lugares aledaños a las lagunas albuferas donde hay acumulación de sal. Ahí se ven detalles de sus hojas y de sus ramillas. Son muy suculentas, poseen gran cantidad de agua en su estructura, y últimamente algunos chefs de, de alto nivel de comida gourmet están empezando a usar esta planta en platos de comida. Se está comiendo esta planta, eh, seguramente por su consistencia y un poco por su salubridad. La están empezando a usar en asuntos culinarios. Te voy a durar. Patito, ¿Sí? ¿Aló? ¿te puedo interrumpir, Patricio? Sí, dime nomás. ¿Por qué, o sea, le volvieron a cambiar, le cambiaron el nombre o no sé? Yo no sé, alguna vez Sebastián Seguén clasificó la sarcoconia como sarcoconia fruticosa. Hay varias sarcoconias en Sí, es Chile que o han cambiado de nombre. Y yo me guié por el último catálogo de Rodríguez del año 2018. Y ah,
Y hoy día el nombre que tiene Sarcogón-Nenei, probablemente Fruticosa está en la sinonimia de Nei. Ah, ok. Claro, Ah, hubo un cambio de nombre. Esto es Temodia grantifolia, le llaman contrahierba. No tengo idea por qué le llaman ese nombre. Especie nativa, muy bonita. Es, ¿te puedo interrumpir porque le ¿sí? dicen contra hierba? Es porque es muy hedionda. Ah, Tiene sí. un olor bastante fuerte, tiene un olor a trapo, no sé, la sensación, el olor, ¿no? El aroma, digamos. No, Porque no, las no, plantas, ojo, las plantas tienen no, aromas no quiero. y los animales tienen olores. Ya. Tiene olor a trapero que tú dejas así en un rincón, es Ya, horrible. Sí, claro, entonces por eso le dicen contra hierba. contrahierba. Ya. Sí. Interesante dato, no lo sabía. Es una planta ginácea nativa también, pero sus flores son muy notorias, recuerdan a las lamiáceas. Tienen estas flores zigomorfas, con aspecto así como de un pajarito, que es como las lamiáceas, qué sé yo, las orquídeas incluso. Y las inflorescencias son bastante grandes, llenas de flores. Recuerda un poco a una que les mostré anterior, la Verónica Anagallis acuática, pero esa planta es de otra familia. Esto es planta ginácea, tiene estas flores, las flores son totalmente distintas, ¿no? Son zigomorfas, la Verónica tiene flores actinomorfas. Una planta bien interesante, no sabía lo del olor, pero y no es muy fácil encontrarla, es relativamente escasa, no es de muy fácil encuentro. Bueno, pasamos a los humedales nativos, eh, que son aquellos que corresponden a formaciones naturales denominadas Walbe o bosque de pantano, que tienen en general pocas especies introducidas, aunque son muy utilizadas por el hombre, porque ahí es donde la gente de campo abreva a los animales, ¿ya? Especialmente en la zona central. Todos estos pantanos son los lugares donde la gente le da agua a las vacas, a los caballos. Por lo tanto, siempre están impactados por los animales, por el pisoteo. Pero extrañamente hay pocas especies introducidas. Los walves son bosques azonales desarrollados por exceso de humedad hidrográfica. ¿Qué significa eso? Que son bosques de especies a veces como del sur del país que están en otra zona, por eso se llaman azonales, porque tienen como estructura de bosque valdiviano, pero están metidas dentro de la zona mediterránea, seca, semiseca, semiárida del país, y logran hacer esto gracias al exceso de humedad gráfica que tienen estos pantanos, que en el fondo son afloramientos de agua que hay en los campos. ¿Mm? Representan el clima de un hidroceres, según Villagrán. ¿Qué significa eso? Que los hidroceres, y Liliana tiene que haberles hablado mucho de esto, son sucesiones vegetacionales de agua que parten con helecho, con plantas flotantes y terminan en un bosque de especies leñosas, como lo que ocurrió, como lo que se puede ver, por ejemplo, en el humedal de Quintero, donde hay especies que vamos a ver ahora en las próximas diapositivas. Estos bosques pantanos se distribuyen entre la cuarta y novena región. Al sur de la novena no hay, porque el concepto de pantano digamos, se pierde un poco, pero hay mucha del agua que cae allá. A pesar de que hay también pantanos, eso lo vamos a ver, los bosques donde crecen los alerces, por ejemplo, son pantanos también, ¿cierto? Pero yo no me metí en ese punto. Entonces, ¿Te puedo ah, interrumpir? sí, dime. Es que hay aquí una pregunta, dice, o sea, es que, a ver, Internet no es la verdad en todo. Eso, por favor, a todos los alumnos, lo que sale en Internet, podemos creer que es como la mitad, ¿no? De lo que puede ser cierto. Hay muchas cosas que no están bien. Entonces, aquí me preguntan, porque en Internet sale que el mimbre es el Salis viminalis. Sí. Y tú diste otro nombre. No, le dije eso, Viminali, sí. No, lo que dije es que aquí en la zona central, a lo menos hay tres sauces, eh, que son el Babilónica, el sauce llorón, el Salix humboldtiana, que es el sauce chileno,
que en realidad crece desde México hasta Chile, el Salix caprea, que tiene hoja ancha, y el Salix viminali, que es el mimbre. Ya que en este tiempo pierde la hoja, en este tiempo el Salix viminali está sin hoja, y ustedes ven puras varillas de un color medio rojizo. Eso fue lo que dije más o menos. Ok, que no se Ah, no lo habían entendido. ya, ojalá que cualquier duda me Y dicen. ¿No? también me preguntan si, por supuesto, yo ayer hablé de los mallines, que también son humedales nativos. Ah, sí, correcto. Los mallines y donde crece el alerce que se llaman, me olvidé, espérate, se llaman donde están estos fierrillos. En este momento me olvidé también, deben considerarse humedales, porque el alerce crece en estos pantanos, pero también crece en laderas de cerro. No es Sí, una, no es igual que No es un árbol exclusivo de humedal. El que es más de humedal de estas coníferas es un poco el ciprés de la Guayteca, ¿cierto? siempre, es que eso es lo que yo te iba a decir. Yo tenía Claro, entendido que una que se podría hablar de que una de las coníferas chilenas que vive en los humedales, porque vive en los canales, yo lo vi con las patas en el agua, claro. es el ciprés de la El Huasteca. ciprés de la Guayteca y el Pilgerodendron nudífero, que es un ciprés enano. El- Sí, pero el alerce no tanto, porque ese crece en estos, no, me olvidé el nombre, en estos pantanos en las partes bajas. Los ciprés, los alerces que antes crecían cerca de Puerto Montt, que se desaparecieron todos, crecían en estos pantanos, eran de humedal. Pero el en ciprés turberas también. Turbera, claro, en Turbera. En Pero si turberas tú yo lo sales, vi en te vas turberas. hacia la cordillera, en Contado, en toda esa parte, ahí crecen en el cerro los alerces, Sí. no es humedal. Por eso es facultativo el alerce de crecer en humedales. Pero el Pygilodendron nudífero, ese es de puro humedal. ¿Ya? Y Sí. después el Archoceros chilensis, ese tampoco es de humedal, No, pues, no, ese crece en partes muy secas, sí. en roca y llega hasta la quinta región. Pero los Bueno, humedales que están, o sea, los alerces que crecen ahí en Puerto Montt, cerca del aeropuerto, ahí eso es un humedal, son humedales, sí, ahí no, hay arena, hay turbera, sí. es No, es increíble, es que maravilloso. hay una historia muy bonita porque ahí crecía uno de los alerzales más extraordinarios que habían en Chile y que cubría todo el sector que está entre Puerto Montt y Puerto Vara. Había un bosque gigantesco de alerce todos milenarios. eh, Había una estación ferroviaria que se llamaba Alerce, que quedaba antes de llegar a Puerto Montt, y una autoridad de la época, que estoy hablando del año 1800, un alcalde que había ahí, los mandó a cortar para abrir terreno a la ganadería. ¿Qué pasó? Como estos eran mallines, obviamente jamás los pudieron dedicar a la ganadería y eso nunca pudieron hacer nada porque eran pantanos. Entonces, y perdimos un aversal que hoy día sería una maravilla mundial, porque hoy día, por ejemplo, si tú viajaras entre Puerto Montt y Puerto Vara, pasarías por un bosque de alerce, así como en Estados Unidos, en Oregon, ¿ya? Y yo cuando era niño, chico, y viajaba en tren, me acuerdo que cuando el tren llegaba a Puerto Montt, cuando iba pasando por la localidad de Alerce, todavía se podían ver los tocones de esos alerces, de 3 Sí, metros, 3 metros y medio. Todavía se ven algunos, porque esa zona ahora se secó, la secaron, y hay industrias ahí. Pero entre las industrias, si tú pasas en la carretera y te miras mm. con detención, vas a ver los tocones de los alerces. Bueno, Qué más. las asociaciones típicas, ¿Quién sería el mentecato? mira, la historia, lo que me acuerdo que fue un alcalde de ya de 1800, tengo que buscarlo, pero a esa persona hay que hacerle un monumento A la a la estupidez. imprevisión, a la estupidez, porque en realidad el objetivo para el cual fue cortado ese sal, obviamente era muy difícil de cumplir porque eran pantanos y efectivamente nunca pudieron criar ganado y ninguna cosa. Entonces se perdió el Arsal y tampoco se pudo adaptar el terreno para la ganadería. Las asociaciones típicas de los Walves o bosques de pantano
En el sur del país son Pitra, Canelo, Temu, Luma y secundariamente Patagua, muy poca. Los gualbes del centro, digamos, norte de la séptima, sexta, quinta, cuarta, son Pitra, Canelo, Luma, Chequén y Lun. Y ahí aparece la Patagua con más fuerza, se me olvidó ponerla acá abajo, perdón. La Patagua es más típica de nuestros humedales de acá de la zona central que los del sur del país. Esas son las plantas, si ustedes se fijan, son en general árboles, a diferencia de los gualbes antropogénicos, perdón, de los humedales antropogénicos que estuvimos viendo, las plantas que son en general plantas flotantes, plantas pequeñas, monocotiledóneas. Los humedales nativos tienden a ser de especies leñosas, como lo que le estoy mostrando acá. El canelo crece en pantanos acá en el norte, pero también crece en partes muy húmedas en el sur y muy pantanosa. En todo el país es una planta como de pantano. La luma, la picha también, ¿ya? No pasa, el canelo siempre busca los lugares más húmedos. Aquí, por ejemplo, tenemos la pitra, Myrcogenia exuca, que es un árbol típico de pantano de la zona norte del país, centro-norte. Se caracteriza porque su tronco está dividido en secciones, como se ve acá en la foto del lado izquierdo. Ahí en esa foto, al lado derecho de esa foto, se ve unas hojas de canelo. Y en la foto del lado derecho hay una picha muy antigua que seguramente se cortó el árbol original y salieron estos brotes, pero también se observa un poco esa forma de estriada de la madera. Una planta muy interesante que aquí en la zona central es muy escasa, solamente crece en los bosques de pantano, aunque en el sur del país es muy común, en Chiloé, Puerto Montt, muy muy común, por eso no está en categoría de conservación. Probablemente habría que separar las regiones y proponerla para que quedara en categoría en la zona centro-norte del país, de la sexta al norte y de la sexta al sur que quede en otra categoría. El canelo, ¿cierto? Árbol, y ya lo hemos dicho varias veces, típico de los gualbes de todo el país. Hay dos canelos en Chile, dos variedades, una cosa un poco rara, digamos, pero hay Dreamer Winter y variedad Winter, y Dreamer Winter que es del sur del país, que va desde Cabo de Horno hasta la onceava región, hasta la zona de Chiloé más o menos, Aysén, y Dreamer Winter y variedad chilense, que iría también desde Aysén hasta la cuarta región. Yo tengo mis dudas de esa clasificación, creo que hay que investigar más del canelo, porque al parecer la separación es de otro tipo. De hecho, los mapuches tenían dos canelos, había un canelo sagrado y otro que no era sagrado. ¿Ya? Entonces, el que usan las machis es el sagrado y ellas lo saben conocer. Hasta donde yo he podido averiguar, las diferencias están más bien en la corteza que en otros aspectos de la planta. Entonces, hay un tema que estudiar en esta planta sagrada de los mapuches. Eso. Bueno, por supuesto están muy amenazados por el cambio climático, la medida que se desaparezcan estos pantanos de la zona central del país, estos árboles van a ir terminando. Yo he visto canelos secos en el santuario del Cerro Roble, que está por el lado Caleu, ahí hay bastante canelo que está muriendo, que murió ya por sequía, y también proyectos de tranque han destruido canelales importantes. En la cuarta región, por ejemplo, el tranque del río Yapel, por ejemplo, destruyó la formación de canelo más grande que había en la cuarta región, quedó bajo agua. Y estas plantas también son re interesantes porque estas plantas son muy antiguas dentro de la flora del planeta. Winteracea es una familia basal, no siendo estrictamente basal, es muy cercana a basal y tiene características que son como intermedias entre las coníferas y las latifoliadas. Tiene las traqueidas de los canelos son muy largas, son como de pino. ¿Ya? Es una planta bien, bien, bien especial que hay que cuidarla con mucho esmero.
Luma apiculata, ¿cierto? El arrayán de palo colorado, también le llaman palo colorado. Ahí está el fruto, que es comestible, de una baya. Como todas las mirtáceas chilenas tienen baya, y aquí va una semilla que no se puede guardar porque son plantas recalcitrantes que si tú las guardas se mueren. Entonces esto hay que cosecharlo y sembrarlo inmediatamente, son todas comestibles. A diferencia de las mirtáceas de Australia, los eucaliptos, cuyos frutos son leñosos. Porque cuando se dividió Gondwana y quedó por un lado América del Sur y por otro lado Australia, Tasmania, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, pero fundamentalmente Australia y Tasmania, divergieron y se formaron por un lado los eucaliptos con sus frutos leñosos y por otro lado los arrayanes con sus frutos tipo baya, pero pertenecen a la misma familia, ¿correcto? El ancestro común. Entonces, estos arrayanes chilenos son como los eucaliptos de Sudamérica. Perdón que les diga, si un botánico me escucha esto, se va a enojar porque en realidad eh, hay un parentesco, digamos, pertenece a la misma familia en los ancestros, ¿correcto? Que divergieron a formas de frutos de baya en Chile y en Sudamérica en general, y frutos leñosos como son los eucaliptos en Australia. Luma chequén, flores blancas, hojas más pequeñas, aromáticas, y el tronco es de color plomizo, como se ve aquí en la foto aquí al lado derecho, aunque hay algunos chequenes que son de corteza más roja, y ahí hay un tema también taxonómico que solucionar. Escalones revoluta, esto es típico de Gualbe de pantano, estos son los lunes, los famosos lunes. En Chile hay muchas quebradas que le llaman los lunes, y yo decía, cuando estaba recién entrado a la universidad, ¿por qué le llaman lunes? ¿Por qué no hay quebradas martes, miércoles o jueves? Y no era por el día, sino que es por esta planta, porque a esta especie la gente en el campo le llama lun, ¿ya? Por lo tanto, la quebrada los lunes es porque hay esta familia escalonácea a la que pertenece la escalona revoluta, que es el lun de... Y tenemos la escalona pulverulenta, ¿cierto? Que esa no es de Gualbe, ¿cierto? Que es el corontillo, pero esta sí es de Gualbe, esta es de pantano, esta es de humedal, escalonia revoluta. Son plantas muy aromáticas que son muy visitadas por abejas. Y esta madera se usa también para hacer martillos y esas cosas, porque tiene una veta muy lineal. Y patagua. Las pataguas, la ocarpacia, esta es una planta variante del maqui, un árbol extraordinario. Estas son unas pataguas milenarias que hay cerca de Quilpué, en la quebrada Los Bellotos, donde hay belloto, lingue y patagua. Aquí están un poquito avejentadas, por cierto, pero yo puse esta imagen para ver el tamaño al que pueden llegar. La flor es muy notable, muy notoria, muy bonita, es una flor blanca que recuerda al copihue, que cuelga. Es muy ornamental y debería ser usada más en ornamentación. Lo que pasa es que como es muy exigente de agua, por eso no se cultiva mucho, pero podría ser utilizada hacia el sur del país. Yo he visto patagua en jardines acá en la zona central y andan bien. Al parecer se adaptan a crecer con un poquito menos de humedad. Ahora se presentó esta planta a categoría de conservación en el llamado número 17, que está en proceso, y hasta donde hemos podido ver, yo he visto un poco la ficha, está dando los números para que quede por lo menos vulnerable, si no en peligro. Y es re importante porque esta es una planta que en Chile, en general, de la sexta al sur es muy escasa, y acá tenemos los más grandes pataguales, pero están todos amenazados por cambio climático, entonces, por pérdida de estos humedales. Así que, ¿Te eh, puedo interrumpir un poquito? sí, primero, Sí, las pataguas, por favor, recuerden que el nombre dice con las patas en el agua. Para mí siempre ha sido la patagua el símbolo de los humedales.
sobre todo, o sea, obviamente de los humedales continentales. Entonces, yo cuando hacía los cursos presencial, cuando terminaba el curso les regalaba a cada uno de mis alumnos semillitas de patagua. La verdad que ahora me acabo de acordar y debería decirle cómo están esas plantas. Les voy a mandar unos correitos a ver si alguien me contesta. Eso quería decirte que es como el símbolo, porque el nombre dice Sí, patagua, con las patas sí, en el agua. Así que, bueno, lo exacto. mismo que la rayán, la luna piculata también, que es un arbolito que crece en la zona central con las patas en el agua, pero esta tiene hasta el nombre, así que bien con ella. Eso, gracias. Ya. Humedales de altura, esto es lo último ya que voy a presentar. Estos son los famosos bofedales. Yo les voy a mostrar aquí bofedales de la zona central de Chile, que son fotos mías de dos expediciones que hice a la cordillera de Putaendo el año 2018 y 2019, donde llegamos a ver muchos de estos humedales. Aquí hay una imagen de estos bofedales de altura. Esto es la quebrada del Chilón, el estero, el Chilón, tributario del río Rosín, que desemboca en las cercanías de Putaendo. Esta cordillera aún no ha sido tocada por la minería y se está dando una pelea grande de la gente de Putaendo, de las autoridades, de la gente, para evitar que las grandes empresas mineras se metan acá y destruyan estos ambientes. El agua que consume Valparaíso y Viña depende en una medida importante de estos walves, de estos bofedales. Imagínense, esta cordillera está sin nieve. Esto fue tomado, esta foto la tomé en marzo del año 2018 y les quiero contar, llegamos, esta quebrada del Chilón está en el límite con Argentina, digamos, hacia la izquierda de la foto pasa el límite con Argentina y al fondo va el río Rosín. Entonces estamos en el límite mismo con Argentina y nunca pisamos nieve. Tal es el grado de la sequedad, de la sequía. Mira, al fondo de esta foto se ven las cordilleras totalmente desprovistas de hielo. Yo recuerdo haber visto solamente un grupito de hielo en cierta parte cercana a estos bofedales y nunca más nunca pisamos hielo. Y llegamos hasta los 3.600, 3.800 metros de altura en 6 días a caballo, 5 días y no vimos glaciares, ¿para qué hablar? Absolutamente nada. Entonces, esta es el agua que hoy día dispone la quinta región, que después se carga al subsuelo, ¿cierto? Y aparece en el río Concagua, pero que son aguas fósiles que se van a ir perdiendo. Y entonces, bueno, en estos humedales, en estos bofedales crecen algunas plantas bien interesantes. Por ejemplo, el Colobanthus quitense, llamado clavel antártico. Esta planta es muy notable. Esta es una de las únicas dos especies que crecen en la Antártida, especies vasculares. Por eso le llaman clavel antártico. El Colobanthus quitense y un pastito que se llama Deschamps antártica, que es una especie de coinocillo, eh, que también hay Deschamps en esta zona, pero no en la Antártica, y se caracteriza por estas flores blanquitas acampanuladas, que al mirarlas de cerca con lupa parecen unos claveles. Y en Chile hay por todo el país casi, en la alta cordillera, y hacia el sur del país va bajando hasta que en la zona de Tierra del Fuego, Punta Arena alcanza la altura del mar y pasa a la Antártida, donde crece en la Antártida, junto con el... Bueno, hoy día por el cambio climático se sospecha que van a empezar a aparecer otros pastos, pero hasta el momento no ha aparecido ninguno. El resto de las plantas que crecen en la Antártida son, en general, líquenes y musgos, pero plantas vasculares solamente esta planta y la Deschamps antártica. Aquí está, el Myriophyllum quitense. Esta foto la tomé ahí como a 3.600 metros de altura, y aquí ustedes ven lo que yo les decía recién, que la parte que está bajo el agua tiene un tipo de hoja, y esto que se ve aquí como rojizo son las hojas que flotan, que son distintas. Los Myriophyllum tienen esa característica, tienen dos tipos de hojas. Y en esta parte flotante
donde se ven estas hojas rojas, ahí están las inflorescencias. Y esta es la parte que está bajo el agua del Myriophyllum quitense. Esta foto fue tomada en un bofedal con una cámara acuática, una GoPro, y logré fotografiar el Myriophyllum bajo el agua, bajo el bofedal. Fue una suerte porque en realidad yo no estaba viendo lo que estaba mirando, fotografié en forma remota nomás y salió el Myriophyllum ahí. De ahí se ve la parte que va bajo el agua del Myriophyllum, y acá se ve lo que está sobre el agua, que es de una hoja distinta, y tiende a ser un poco rojizo, seguramente por los carotenos que junta estas plantas a causa del tremendo del golpe de sol que hay en esa zona del Alto Andina. ¿Mm? Esta es la patosia clandestina, que esta es la planta típica de los bofedales de altura. Esto es lo que está por todas partes. Estos son juncos enanos, y son como tres, y son todos muy parecidos, pero este es el más abundante de todos. La otra se llama Oxycloe bisexualis, Sameiosirpus gamardioide, pero a mí pero el que es más fácil de identificar es esta, la patosia clandestina, porque tiene la base de las hojas, son bien anchas. A ver si tengo otra, no. Desgraciadamente no se ve muy bien en la foto, pero si usted, la única forma de, todos estos juncos, estos tres juncos están juntos. Entonces la única forma de identificarlo es meter un chuzo, un cuchillo y sacarla y ver la parte basal. Y la patosia clandestina, que es la que crece por todas partes, tiene esta parte de la base de la hoja bien ancha, y las otras son más angostitas. Y se llama clandestina porque las flores femeninas van escondidas. Y lo que aparece aquí en la foto, en la parte alta, se ven flores, ¿se fijan? Como frutitos blancos, medio crema, esas son todas flores masculinas. Y las flores femeninas van escondidas debajo, entonces eso se llama clandestina. Pero yo no pude encontrar el oxicloe, las florcitas son bien oscuras, y el Sameiosirpus es muy parecido a este, entonces me costó mucho. En realidad no lo encontré, para ser franco, pero lo único que sí sé decir es que de estos juncos enanos, que son tres en general, los bofedales de altura, este es el más común de todos, ¿no? La patosia clandestina. Aquí está tomada la foto al lado del agua del humedal. Bueno, y por último, para cerrar, esta es una foto del estero Marga Marga, el año 2008. El año 2002 más o menos se encajonó el río, producto de la construcción de la vía Las Palmas, que está al lado izquierdo de esta fotografía, y eso hizo que se juntara mucha agua acá, y así era el aspecto que tenía el 2008. Pues bien, ese es el aspecto que tiene hoy día, el 2021. La foto está tomada en el mismo lugar, en realidad, sí, está tomada del mismo punto, y se ve aquí ya que está consolidado. Esos son sauces, ahí hay sauce, Salis babilónica y Salis caprea. Al centro se están formando poblaciones interesantes de Tifa dominguensis, y acá abajo hay Apium nodiflorum, el berro también está aquí, el Nasturium officinalis. Eso que está ahí medio clarito como nata, es lenteja de agua. ¿Ya? Entonces aquí se ve el potencial que tienen los humedales de crecer. Dentro de la zona central yo diría que el mayor potencial de crecimiento está en los humedales, especialmente urbanos, porque estas aguas traen mucha carga orgánica. Traen, digámoslo bien derechamente, aguas de uso domiciliario, por lo tanto traen carga orgánica y traen también detergente, y ahí viene fósforo y viene nitrato. Entonces, todos esos contaminantes para nosotros son beneficiosos para las plantas y crecen en cantidades muy grandes. Yo diría que debe ser aquí la acumulación de materia orgánica, perdón, de materia verde por hectárea año, lejos es lo que más crece en la zona, en todos mucho más que el bosque de pino, quizás como el bosque de eucalipto o de pino.
que crecen 24 metros cúbicos por hectárea año, es probable que las plantas de los humedales, todas juntas, crezcan tanto como eso. Aquí es una vista, esta vista anterior está hacia el, perdón, esta vista anterior está hacia el mar, ¿ya? Así está ahora. Y esta está hacia la cordillera, y en la misma fecha, el 2008, la municipalidad intentó limpiar, como ellos llaman, y hubo una oposición de la ciudadanía a que se eliminara esta vegetación, y justamente las máquinas llegaron hasta aquí, nomás hasta donde se ve esa raya, donde dice SACIR, y porque la municipalidad sostenía de que esto iba a producir un banco aquí, que iba a producirse un taco que podía inundar el pueblo, la ciudad. Pero en realidad los años están tan malos, hay tan poco escurrimiento que nunca ha pasado eso, el agua pasa perfectamente, y bueno, así se veía el 2008 y así está ahora, ¿ya? Ahí se ven los sauces sin hoja, algunos de ellos, esto debe ser caprea que también pierde la hoja. Acá abajo, esto parece que es culén, no me acuerdo muy bien, hay un abromo ahí, tifa, y aquí está el narturium, abajo en el agua, junto hay una mora también. Entonces, esto se consolidó ya como un humedal. Hay plantas leñosas, de herbáceas, halófitas, helófitas, todo lo que hemos estado viendo. Y vean ustedes qué bonito cómo se va ordenando solo en forma natural. Y hay una parte aquí donde el agua puede pasar. Si aquí hay un año lluvioso, el agua va a pasar por aquí, por el lado izquierdo. Hasta el momento no se ha producido ningún problema, no han habido inundaciones, nada. Aquí hay coipo, hay carpa, y bueno, faltan estudios de fauna, pero es una humedal muy interesante que ya la municipalidad no lo está interviniendo porque la gente lo defiende mucho, digamos, porque es una zona muy interesante desde el punto de vista de conservación y de paisajístico. Bueno, la literatura citada, y esa sería mi presentación, Liliana. No sé si hay preguntas. Muchas gracias, Patricio. Estamos ya un poquito pasados. Hay una pregunta que hablan de que tú al principio hablaste de lo que yo también te comenté, muchas plantas que son introducidas. Entonces preguntan, primero, ¿quiénes son los que llegaron o que trajeron o cómo llegaron estas especies a la zona central de Chile o a Chile o en Perú, cómo llegaron las plantas introducidas a este lugar? Ahora, la respuesta podría ser que son cosmopolitas, muchas de ellas, ¿verdad? Pero quisiera saber eso es lo que preguntan, ¿verdad? Por cómo, y si realmente son invasoras. Ya. Mira, bueno, en general las plantas se introducen en los países, y en el caso de América, con la llegada de los españoles en forma voluntaria e involuntaria. Involuntaria es cuando las semillas vienen en las maletas, vienen con los animales. Si ellos traían caballos, los caballos traían las semillas en las patas, y llegan estas plantas y encuentran una buena zona para reproducirse, se van a reproducir. Y están también las introducciones no involuntarias, voluntarias, que son en general plantas comestibles, plantas que usaban las personas y plantas ornamentales. Por ejemplo, hoy día ya está más o menos claro que cuando tú, los grandes jardines de las grandes mansiones y de castillos, por ejemplo, aquí en Viña del Mar, eh, 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 fueron lugares donde llegaron muchas plantas, entre ellos la chorza californica, por ejemplo, que es falso que la hayan introducido los ferroviarios, eso es un mito urbano. Esa planta llegó, una planta ornamental, al Palacio Vergara, a la Quinta Vergara. La Quinta Vergara ha sido un lugar donde se ha escapado mucha planta que hoy día son malezas, entre ellas el Chrysanthemoides moleniferum, por ejemplo, que está copando los cerros de Valparaíso y Viña del Mar. Y ya hay certeza de que la chorza californica también llegó al Palacio de Vergara, y de ahí se escapó, y hoy día está por todo el país. Es muy bonita planta, por cierto, pero es una maleza que afortunadamente no está compitiendo mucho con las nativas, pero es muy potente. Entonces, en el caso de las plantas acuáticas,
Algunas copan el hábitat, ¿cierto? Pero como la alternante la filoxeroide, la Eichhornia crassidae, pero las plantas nuestras endémicas son bien escasas, entonces no hay mucha competencia en realidad, porque los mímulos son como más de cordillera, que son endémicos, la franquenia es de humedales salinos, la zorza brava, que también es nativa, es más de salino. Entonces lo que hacen estas plantas es ocupar nichos desocupados, estas plantas introducidas, ocupar nichos que no tienen, que están, que no tienen uso, especialmente aquellos que son hechos por el hombre, por ejemplo, las lagunas. Entonces, eso, entran en forma involuntaria o involuntariamente a través del cultivo de las personas. Sí, y bueno, y otra pregunta, les parece que nos llegaron al principio. Y yo lo he mandado, en todas las clases quedan grabadas, pero las clases se van a entregar al final, se van a ir entregando a fin de semana. Yo se las voy a mandar, pero eso no quita que si ustedes quieren aprobar este curso, el curso tiene una asistencia y tiene prueba para poderlo aprobar, pues es un curso formal, por favor. A ver, hay una pregunta que está levantando la mano Tomás Pizarro, no sé si Dominique le puedes dar a Tomás la palabra. Está levantando la mano y después vendría Evelyn Álvarez. ¿Aló? Dominique. Sí, Tomás ya tiene activado el micrófono. Ya, Tomás, acércate más al micrófono, por favor. ¿Aló? Se nos fue, parece. Se nos fue Tomás. Y Evelyn no sé qué pasó. A ver, aquí decía Nicole Fries, que es una concejala del Golfo de Arauco, nos está preguntando de qué forma se podrían estas asociaciones de Walvet, Pitra, Temu y Arrayán, que están siempre amenazados, cómo poderlas restaurar. Sí, mira, a ver, en primer lugar hay que impedir, digamos, el acceso en un principio. Digamos, primero sacarles la basura, porque, como te digo, muchos de estos valves, de estos pantanos son usados por la gente para brevar animales, y la gente tiende a dejar ahí botellas, lleva sus cosas para comer, entonces hay que limpiarlo, en primer lugar. Hay que sacar la especie invasora, mora. La mora es un tremendo amenaza para estos pantanos, para estos bosques de Walve, porque copan totalmente el ambiente, tapan los árboles y hay que sacar la mora. Eso hay que hacerlo manualmente, con azadones, con azahacha. Hay productos químicos también que son un poquito fuertes también para el medio ambiente, es preferible hacerlo manualmente. Y posteriormente hay que también modificar los planes reguladores para que estos walves queden protegidos en los planes reguladores y evitar que se metan las constructoras ahí en esos sectores. Cuando son de grandes proporciones y con especies muy conspicuas, se pueden declarar santuarios. ¿Ya? Hay algunos walves, hay algunos humedales que son santuarios, por eso tú sabes. Entonces, es un proceso largo que pasa por la limpieza, por el control de las malezas, por el retiro de especies invasoras y luego por instrumentos municipales y categorías de conservación como son los santuarios. Sí, pero también a veces, o sea, yo creo que ella iba, ¿cómo restaurarlo? Hay varias preguntas con respecto a eso. Yo tengo algunas experiencias con restauración y por el diseño de parques en lugares como en Puerto Alerce específicamente. Yeah. Y uno lo que hace cuando diseña estas cosas o hace un protocolo, exactamente repitiendo las mismas especies que habían en esos lugares. Claro. ¿Ya? Cierto, No hay que inventar nada, no hay que inventar ni traer otras plantas, por favor. Siempre uno tiene que repetir. El parque que diseñamos en Alerce tenía
yo fui a hacer toda la colecta, busqué todo lo que había allí, ya comparé con los otros alersales, y entonces protocolo para restaurar con las mismas especies. Claro, sí, Y eso. pero no hay que colocar nada extra, porque a veces la gente, ahí sí que cometemos errores. Hay Y muchos trabajos tampoco, de la distribución de plantas de los Walbeck. Por ejemplo, Ramírez es un profesor de la Universidad sí, Austral que ha hecho mucho trabajo. Entonces, tú puedes bajar los trabajos de Ramírez y ahí darte cuenta cuáles son las especies que componen estos bosques de pantano. Y por lo tanto, tú ahí tienes una herramienta para, si tú tienes un pantano que está con 2, 3 especies, 4 especies, tú puedes llegar a 8 o 10 especies usando los trabajos de Ramírez y metiendo estas especies que ya están documentadas, que son de ahí, para evitar lo que dice Liliana de meter especies que no corresponden. Pero hoy día está toda la información para hacerlo. hay otra pregunta que están haciendo. Me preguntan por el dídimo. Por favor, mañana viene dídimo, así que ahora no le vamos a responder con respecto a esa microalga Qué bueno que porque está contaminando los ríos, así que qué no bueno porque corresponde para esta clase. Así que bueno, mañana espérense tranquilo. no Y tengo no la he visto nunca en terreno, no, está, así está, que está ya hasta en el río Biobío. ya. Es una microalga, pero ya mañana les vamos a hablar sobre eso. Así que, bueno, no sé si Tomás estaba haciendo una pregunta, Carlos Bonifetti, el A mí profesor me habló gustaría mucho de... decirles que hay una guía de plantas acuáticas muy buena. Sí, yo se eh, las voy a enviar. la de Corma, ¿cierto? Sí, La de yo Corma, se que las se puede voy... bajar de internet y está muy completa y están todas estas plantas que yo les he mostrado y otras más. Así que eso es bien potente, es muy bueno. Hay también los trabajos del Chino Faunde, de Luis Faunde, que son de altura, pero son de muy buena calidad, de humedales de altura, que también se pueden encontrar en internet. Si ustedes buscan Luis Faunde, van a encontrar un sitio web con mucha información de humedales de altura, de toda la zona central del país, desde Arica hasta la sexta región más o menos. Bueno, podrían mandarnos mándame el link y yo lo Ya, incluyo en las cosas que le tengo que enviar a los alumnos. ¿Ah? lo mandan, listo, no hay problema. Bueno, ya son casi las 9:30, así que están todos cansados. Sí, sí. Así que te agradezco muchísimo, Patricio, Gracias a muy, ustedes por muy, la participación. muy solvente todo lo que nos has informado, así que muchísimas gracias. Gracias por Y invitarme. gracias a todos los alumnos que te están mandando muchísimas gracias. No los alcanzo a tomar a todos, hago algunas impresiones de pantalla, ¿ya? Así que feliz de tenerte acá nuevamente Gracias a ustedes. y Gracias. gracias a todos los que estaban conectados. Un abrazo gigante, fraterno, lleno de Notofagus cominjin y el que está acá en Tasmania para ustedes. ¿Ya? Nos vemos. Gracias.